El sobre estaba en el centro de la mesa cuando ella entró. Valeria lo vio antes de ver las caras, antes de notar que su jefe directo no la miraba, antes de procesar que había 3 personas en esa sala cuando normalmente esas reuniones eran de 2. Lo vio y supo, con esa certeza que el cuerpo entiende antes que la mente, lo que contenía. Se sentó, cruzó las manos sobre la mesa. Esperó. Le dijeron que la empresa estaba pasando por un proceso de reestructuración, que algunas posiciones habían sido revisadas, que la suya, lamentablemente, había sido una de las afectadas. Le agradecieron su dedicación, le dijeron que era una profesional valiosa, le explicaron que el sobre contenía su liquidación, calculada según lo que estipulaba la ley, y que tenía hasta las 5 de la tarde para recoger sus pertenencias. Valeria tenía 31 años, tenía 6 años en esa empresa, tenía 3 meses de embarazo. No dijo nada durante la reunión, tomó el sobre, se levantó, cerró la puerta sin fuerza, sin portazo, sin ningún gesto que le diera a alguno de ellos la satisfacción de saber que la habían roto. Llegó a su escritorio, abrió el cajón, empezó a guardar sus cosas, y entonces, solo entonces, cuando ya nadie la miraba, puso una mano sobre su vientre y respiró. Valeria Ríos había llegado a esa empresa a los 25 años con un título de diseño gráfico, un portafolio digital que había construido durante la universidad y una energía que entonces ella misma no sabía muy bien cómo canalizar. La empresa era una agencia de publicidad mediana, con clientes corporativos importantes y una cultura interna que mezclaba la exigencia con cierto paternalismo característico de las empresas que se creen más modernas de lo que son. Valeria entró como diseñadora junior. En 6 años había ascendido a líder de equipo creativo, manejaba 3 cuentas de manera autónoma y era, aunque nadie lo dijera oficialmente, la persona a quien todos acudían cuando un proyecto se complicaba. No lo decían oficialmente porque oficialmente eso habría implicado un ajuste de salario que nunca terminó de llegar. Valeria lo sabía, lo había conversado con su jefe 2 veces. Las 2 veces había recibido promesas vagas sobre revisiones salariales en el siguiente trimestre, sobre procesos internos de evaluación, sobre la necesidad de esperar el momento adecuado. Valeria había esperado, había seguido entregando, había asumido que la lealtad y el trabajo bien hecho eran una inversión que eventualmente tendría retorno. Conoció a Marcos en una conferencia de diseño cuando tenía 28 años. Se casaron 2 años después. Una boda pequeña, sin deudas, sin excesos. Los 2 trabajaban, los 2 tenían proyectos propios además de sus empleos, los 2 habían construido una vida que funcionaba con precisión y con afecto genuino. Cuando Valeria quedó embarazada, ambos lo celebraron con la mezcla de emoción y pragmatismo que los caracterizaba. Hicieron cuentas, revisaron ahorros, planearon los meses de licencia y cómo se organizarían después. Valeria habló con recursos humanos en la empresa para entender sus derechos y los procesos internos. Todo parecía manejable. 2 semanas después de esa conversación con recursos humanos, la llamaron a la reunión del sobre. La conexión entre ambas cosas nunca fue reconocida oficialmente. No había prueba directa, solo una cronología que era difícil ignorar y un patrón que cualquiera que hubiera trabajado en ese ambiente reconocía sin necesidad de explicación. Esa tarde, después de recoger sus cosas, Valeria fue directo al médico. No porque se sintiera mal físicamente, sino porque necesitaba verificar que el estrés del día no había afectado al bebé. El médico la revisó, le dijo que todo estaba bien y le recomendó descansar. Valeria fue a casa, le contó a Marcos lo que había pasado con una calma que a él le pareció más alarmante que las lágrimas. Marcos quiso llamar a un abogado esa misma noche. Valeria le pidió que esperaran, no porque no fuera a hacer nada, sino porque necesitaba pensar bien qué quería hacer y por qué. Durmió mal esa noche. Y la siguiente. La tercera noche se levantó a las 2 de la mañana, fue a la cocina, se preparó una infusión y abrió el cuaderno donde desde hacía 2 años anotaba ideas que no tenía tiempo de desarrollar porque el trabajo en la agencia absorbía todo. Había una idea que volvía siempre, una plataforma de servicios de diseño y comunicación específicamente para pequeñas y medianas empresas que no tenían presupuesto para contratar una agencia grande, pero que necesitaban profesionalismo real, no los resultados improvisados de quien descarga una aplicación y cree que eso es diseño. Valeria había visto ese mercado desde adentro. Había visto cuántas empresas pequeñas llegaban a la agencia y eran rechazadas porque sus presupuestos no eran suficientemente atractivos. Se iban sin solución. Ese era el espacio. Lo había anotado, lo había dejado reposar, siempre había encontrado una razón para no empezar todavía. Ahora no tenía razones para esperar, tenía tiempo, tenía rabia controlada,
Tenía un bebé en camino que era la razón más concreta y urgente que había tenido en su vida para construir algo que no dependiera de que alguien más decidiera si ella merecía seguir o no. Abrió el cuaderno en esa página. Empezó a escribir. Los primeros meses fueron una negociación constante entre el cuerpo y la ambición. Valeria estaba embarazada. El cansancio era real, no era excusa. Hubo semanas en que trabajar 4 horas seguidas era todo lo que podía dar. Aprendió a respetarlo en lugar de pelearlo, lo cual no era algo que le saliera naturalmente. Ella había construido su identidad profesional sobre la capacidad de aguantar más, de quedarse más tiempo, de entregar más que los demás. Aprender que el cuerpo tiene límites que no se negocian fue, en sí mismo, una lección que tardó en asimilar. Habló con un abogado laboral. El caso era complejo. La empresa había cuidado la forma, el sobre tenía los números correctos según la ley, no había nada en papel que probara la relación directa entre el embarazo y el despido. El abogado le explicó las opciones con honestidad. Valeria escuchó, evaluó y tomó una decisión que sorprendió al propio abogado. Decidió no litigar, no porque aceptara que lo que le habían hecho estaba bien, sino porque calculó que el tiempo, la energía y el desgaste emocional de un proceso legal largo eran recursos que prefería invertir en otra dirección. La mejor respuesta que podía darle a esa empresa no era una demanda, era construir algo que hiciera irrelevante lo que habían hecho. Registró su empresa cuando tenía 5 meses de embarazo. Le puso un nombre simple, su apellido más una palabra que en diseño significa la proporción correcta entre los elementos. Abrió un perfil profesional en línea. Contactó a 3 personas que había conocido en sus años en la agencia, clientes pequeños que habían quedado fuera del radar de la agencia por presupuesto insuficiente, y les ofreció sus servicios de manera directa. 2 respondieron. 1 se convirtió en su primer cliente. El proyecto era modesto, una identidad visual para una empresa familiar de distribución de alimentos, presupuesto pequeño, alcance limitado. Valeria lo trabajó con la misma atención que habría dedicado a la cuenta de un cliente corporativo importante. No porque fuera ingenua sobre los números, sino porque entendía que en ese momento su reputación se estaba construyendo con cada trabajo y que la reputación no distingue entre proyectos grandes y pequeños. El cliente quedó satisfecho, la recomendó. Valentina nació en octubre, un martes por la tarde, con una salud perfecta y una expresión en la cara que Marcos describió como alguien que ya tiene opiniones formadas sobre el mundo. Valeria estuvo 2 semanas completamente desconectada del trabajo. 2 semanas, no más. No porque no amara a su hija, sino porque el proyecto no podía detenerse y porque, en un sentido que ella misma tardó en articular, trabajar también era una forma de estar bien, de sentirse entera, de no perderse en la maternidad de una manera que no le hacía justicia ni a ella ni a la niña. Marcos asumió más en esos meses, lo hizo sin que ella tuviera que pedírselo demasiado, lo cual era uno de los motivos por los que Valeria sabía que había elegido bien. Al año de haber registrado la empresa, tenía 8 clientes activos y un ingreso mensual que ya superaba lo que ganaba en la agencia. Pero Valeria no quería solo clientes, quería escala, quería construir algo que no dependiera únicamente de sus horas de trabajo, algo que pudiera crecer más allá de lo que una sola persona puede producir. Empezó a contratar. Primero una diseñadora freelance, luego otra, luego una persona para manejar la comunicación con clientes. Construyó procesos, algo en lo que era muy buena porque había visto durante 6 años cómo la falta de procesos hacía ineficiente hasta al equipo más talentoso. El modelo que estaba construyendo era distinto al de una agencia tradicional. Era más ágil, más transparente en precios, con paquetes claros que las pequeñas empresas podían entender y contratar sin necesidad de negociaciones largas. Valeria había vivido del otro lado de esa mesa, sabía exactamente qué necesitaban esos clientes y qué les molestaba de cómo las agencias tradicionales los trataban. Eso era su ventaja real, no solo el talento técnico, el conocimiento de un mercado que otros ignoraban porque no lo consideraban suficientemente rentable. Al segundo año presentó su modelo a un fondo de inversión para emprendimientos tecnológicos en la región. No era exactamente una startup tecnológica en el sentido clásico, pero la plataforma que había construido para gestionar proyectos y conectar clientes con diseñadores tenía componentes de tecnología que la hacían elegible. La rechazaron en la primera ronda. Volvió, ajustó la presentación basándose en el feedback que le dieron, fortaleció los números que habían cuestionado, regresó con más claridad y más evidencia. En la segunda ronda la escucharon hasta el final, recibió financiamiento. No el monto máximo que había solicitado, pero sí suficiente para contratar un desarrollador, mejorar la plataforma y escalar las operaciones de manera sostenida.
Valeria tenía 34 años cuando firmó ese acuerdo de inversión. Valentina tenía 2 años y medio y ya sabía decir el nombre de la empresa de su mamá con una claridad que hacía reír a todos. No hubo un momento dramático de reencuentro. La vida rara vez funciona así. Lo que hubo fue una conferencia de marketing digital a la que Valeria fue invitada como panelista 2 años después de recibir el financiamiento. Una de esas conferencias medianas con público profesional en un hotel céntrico de la ciudad. Cuando llegó al registro, reconoció a uno de los directivos de la agencia que había estado en la sala aquella mañana del sobre. Él también la reconoció. Se saludaron con la incomodidad específica de dos personas que comparten un recuerdo que una de ellas preferiría no tener. Él le preguntó cómo estaba. Ella respondió que muy bien. Él dijo que había escuchado sobre su empresa que estaba creciendo mucho. Ella confirmó que sí, que había sido un periodo muy productivo. Él dijo algo sobre que siempre había sabido que ella tenía potencial. Valeria lo miró un segundo, sonrió con una calma que no era fingida y le dijo que tenía que registrarse, que la estaban esperando en el panel. Se dio la vuelta, caminó hacia el auditorio. No necesitó decir nada más, no porque se guardara las palabras por miedo, sino porque realmente ya no había nada que quisiera decirle. Lo que ese hombre había hecho le había dolido profundamente en su momento. Ese dolor había sido real, pero ya no vivía ahí. Vivía en otra parte. En el panel habló durante 40 minutos sobre el modelo que había construido, sobre los errores que había cometido, sobre lo que había aprendido de ellos, sobre el mercado que había identificado y la forma en que había decidido servirlo. El público hizo preguntas. Valeria las respondió con la claridad de alguien que conoce su tema desde adentro, no desde los libros. Al final, 3 personas se acercaron a dejarle su tarjeta. Una de ellas era de un fondo de inversión más grande que el que la había financiado la primera vez. Valeria tiene hoy 36 años. Su empresa tiene presencia en 4 países, un equipo de 22 personas y una valoración que, en efecto, supera con comodidad el tamaño de la agencia que la despidió un lunes por la mañana con un sobre la mesa. No lo dice como revancha. Lo dice porque los números son la forma más limpia de describir lo que se construyó y porque hay algo importante en nombrar eso con precisión. No fue suerte, no fue un golpe de fortuna, fue trabajo sostenido, decisiones inteligentes y la disposición de levantarse cada vez que algo no salía como había planeado. Valentina tiene 5 años, va al colegio con la misma expresión de quien ya tiene opiniones formadas sobre el mundo. Valeria la lleva ella misma los martes y los jueves. No todos los días, no siempre, pero esos 2 días son sagrados en su agenda y todos en su equipo lo saben. A veces le preguntan si siente que le debe algo a lo que le hicieron, si el despido fue, en algún sentido, lo mejor que le pudo pasar. Valeria piensa antes de responder esa pregunta, porque no le gusta la narrativa fácil de que el golpe fue un regalo. No fue un regalo. Fue una injusticia, y las injusticias no se convierten en regalos solo porque uno sobrevive a ellas. Lo que sí dice es esto, que lo que le hicieron le quitó una opción, y que cuando te quitan una opción, a veces te obligan a ver las otras. No siempre. No automáticamente, solo si decides mirar. Ella decidió mirar. Eso es todo. Eso fue suficiente.